Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la entrega 25 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues llega a nuestras manos uno de los ejemplares más esperados dentro de la colección Salvat, ya que, sin la menor de las dudas, Ultimate Spider-Man resultó toda una novedad por aquellos años en cuanto a historias del Hombre Araña se refiere, obteniendo en su momento muchísima notoriedad y prestigio como obra por múltiples motivos. Tanto la caracterización en aquel entonces novedosa de los personajes, así como su buen desarrollo y el tipo de arte que se utilizó al inicio de la serie, la convirtieron en favorita de los fans. Toda la línea Ultimate logró, en su enorme mayoría, mostrar giros por demás interesantes en cuanto a modernizaciones de personajes clásicos se refiere. Posteriormente se fue atenuando bastante, claro, pero se logró iniciar y entrar con impacto al mercado sin duda alguna. Ultimate Spider-Man fue la primera serie publicada bajo el sello Ultimate de Marvel en el año 2000. Esta iniciativa fue principalmente apoyada por el entonces editor general de Marvel, Bill Jemas, con la intención de renovar a sus personajes, librándonos del gran bagaje que representaba la continuidad previa que tenían todos ellos. La completa reimaginación y adaptación moderna del origen de Spider-Man viene incluida en este tomo y siempre llamó bastante la atención cómo el escritor Brian Michael Bendis básicamente logró convertir las 11 páginas de la primera aparición de Spider-Man en 7 números completos, los cuales dan un total de 180 páginas, y aquí nos cuenta lo mismo pero con otro enfoque. El guión que Brian Michael Bendis nos entrega aquí logró popularizarlo enormemente dentro del medio, y como la gigantesca mayoría de sus trabajos de la época, este se siente fresco, muy novedoso y bastante orgánico. El arte es por parte del ya veterano dibujante de Spider-Man Mark Bagley, un gran favorito de los fans y toda una institución con este personaje. Aún y para las fechas de salida de esta serie, Bagley ya era un artista consolidado de Spider-Man y de cualquier manera logró con creces otorgarle una identidad gráfica muy propia a Ultimate Spider-Man, sin tomar demasiado de su trabajo anterior con el personaje. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán Marvel Super Heroes Secret Wars Parte 1, The Mighty Thor in Search of Gods y Astonishing X-Men Dangerous, así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido con un plástico el cual nos muestra el precio regular que esperemos mantendrán las ediciones de 279 pesos con 90 centavos. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente al número 1 de esta serie regular y fue dibujada por el artista Joe Quesada. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos, en la parte superior, más rostros de personajes Marvel importantes e inmediatamente una ilustración correspondiente a los interiores del cómic. Tenemos además la descripción general del contenido y mención de los cómics incluidos aquí dentro, los primeros 7 números de la serie regular de Ultimate Spider-Man del año 2000. Aunado a esto, vemos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel Dell'Otto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos la hoja de presentación, los créditos autorales y una breve explicación sobre lo que es Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man inicia haciéndonos ver de manera tajante el tipo de cambios que se implementarán en esta versión de Spider-Man, ofreciéndonos de entrada a Norman Osborn como principal antagonista y responsable indirecto de los poderes de Peter Parker. La entonces genialidad de la línea Ultimate radicó en que supieron respetar la esencia de los personajes originales, adaptando todas estas versiones a tiempos actuales, sin dejar de lado sus elementos clave. Por ejemplo, Spider-Man aquí sí es picado por una araña que le da poderes, pero esta no tiene que ver con radioactividad, es un espécimen genéticamente alterado propiedad de Industrias Osborn.
La ciencia queda por completo relacionada con el origen de este personaje, al igual que en 1962, solo que aquí de forma más específica y actualizada. Para cuando Peter Parker hace su aparición en la historia, es justamente lo que esperas. Su aspecto físico y actitud actualizada contrastan de golpe con la apariencia que tenía el personaje en su historia original, pero en ningún momento se dejan de lado cosas como su personalidad retraída, inteligente y poco sociable. Eso sin dejar de mencionar aquello de ser buleado por Flash Thompson. Creo que las interacciones de Peter y sus compañeros estudiantes llega a ser uno de los puntos donde la historia sobresale especialmente. Se logra un muy entretenido drama estudiantil. Ultimate Spider-Man se toma el tiempo de dejarnos muy en claro el por qué Peter tenía tanto cariño y admiración hacia su tío Ben, ahondando mucho en la personalidad de este último y lo que logra enseñarle a Peter. El hacerlo aparecer y darle tiempo en cámara fue otro de los aciertos que tuvo el cómic. Nos muestran suficiente de él y de su relación con su sobrino y esposa, cosa que se logra de forma interesante. Haciendo un seguimiento de manual, el cómic logró que Peter también realizara una visita científica para obtener sus poderes, solo que aquí no como una exhibición, sino en la forma de viaje escolar. Su clase visita Industrias Osborn y la araña que vimos aparecer en las primeras páginas con Norman es la que logra sorprender a Peter y picarlo. El dibujo de la picadura fue especialmente trabajado y siempre llamó mi atención la aparatosa cantidad de sangre que nos manejan logra salir de Peter tras recibir la picadura. La escena es llamativa, habla por sí sola y es fácilmente identificable, aún sin contexto alguno. Además, siempre me gustó cómo este cuadro de Mary Jane dejó completamente abierta la posibilidad de un muy interesante Ultimate What If. La escena de la picadura termina con la araña muerta y con Peter desmayado en medio de la confusión. Ese fue otro aspecto bastante bien adaptado. Y una de las cosas que siempre me parecieron notables es que Ultimate Spider-Man logró integrar de forma importante a Mary Jane dentro del origen de este Spider-Man, elemento que fue muy bien aprovechado en subsecuentes números de la serie regular. Tras varios eventos interesantes y peligrosos por los cuales atraviesa el personaje, nos dicen que Peter deduce todo sobre su nueva condición y el origen de la misma. El cómic continúa respetando la esencia del personaje, no reinventan la rueda, solo adaptan y evolucionan a partir de lo que siempre ha sido Spider-Man. Nos muestran a Peter haciendo uso de su intelecto y su conocimiento en ciencias para hacer cosas como analizar su propia sangre, indagar sobre arácnidos e industrias Osborn, además de investigar utilizando el Internet. Esto último tal vez no suene tan científico, pero recordemos que esta historia se escribió a finales de los años 90 y el Internet no era ni por asomo lo que es hoy en día. Los momentos clave del inicio de Ultimate Spider-Man logran dejarnos muy claro que los creativos tenían bastante presente qué es lo que hace a este personaje conectar con su público de una manera tan especial. Sabían muy bien cuáles son los elementos que hacen que nos sintamos atraídos por la historia de Peter Parker y aprovecharon eso de manera estupenda para recontárnoslo todo y reavivar o incrementar tu interés por el personaje, ya fuera esta versión o la versión original. Vaya, definitivamente y al menos al inicio, Ultimate Spider-Man es un buen ejemplo de cómo debe hacerse un reboot. Como dato curioso, la película Spider-Man de 2002 posee múltiples elementos salidos directamente de este material. Por supuesto que no son una copia al carbón ni mucho menos, pero la influencia existe y es fácilmente identificable. Como dije, las escenas y elementos son variados, pero de inmediato destaco cosas como a Peter descubriendo su nueva musculatura tras la picadura de la araña. Asimismo, la muy conocida y hasta parodiada pelea con Flash Thompson en la escuela sale directamente de aquí. Solo sufre de un cambio de escenario, pero básicamente es lo mismo. También destacan los entrenamientos y procesos de prueba de Peter para descubrir sus nuevos poderes, aunque ahí sí la película se explayó un poco más. Y la batalla contra Crusher Hogan, que si bien es completamente originaria del Amazing Fantasy número 15, la película se siente un poco más apegada a lo visto en esta obra. Y hablando del Amazing Fantasy número 15, el cómic realizó a su vez variados guiños y homenajes a aquel legendario número, especialmente en las partes más emblemáticas del origen de Spider-Man. Todo buen reboot necesita mirar al pasado y tenerle respeto al material original. Este tomo de Ultimate Spider-Man es una total prueba de eso. Lamentablemente, eso es algo prácticamente imposible de encontrar hoy en día, cuando intentan retomar historias clásicas del pasado y adaptarlas a tiempos modernos.
El cómic cuenta con su habitual sección de extras, en donde nos presentan orígenes y momentos asombrosos del Ultimate Spider-Man, conteniendo y adaptando las escalas Marvel de niveles de poder para esta versión de Spider-Man. Contamos también con biografías de los autores Brian Michael Bendis y Mark Bagley, incluyendo anécdotas y trabajos. Ya por último, tenemos una muy breve sección de bocetos y de lecturas recomendadas. Ultimate Spider-Man Poder y Responsabilidad es un verdadero clásico moderno y un cómic que recomendaría a cualquier seguidor y fan del Hombre Araña. Es todo un producto de su tiempo y una obra que sentó las bases para muchísimas cosas positivas que llegaron después, tanto para Marvel como para Spider-Man en general. Es una prueba palpable de cómo se deben hacer los reboots y cómo antes se respetaba y conocía al público meta de Marvel Comics y a los personajes con los que se estaba trabajando. En esos aspectos, las cosas han cambiado mucho sin duda alguna, y no para bien en su enorme mayoría. Curiosamente, hay un diálogo aquí que pareciera especialmente dirigido a quienes hacen remakes, reboots y adaptaciones de clásicos hoy en día. El tío Ben comparte algo que creía firmemente el padre de Peter. Dice, él creía que si tenías algo que ofrecerle al mundo, algo que hicieras bien, mejor que cualquiera, algo que pudieras hacer que ayudara a la gente o hiciera que se sintieran mejor con ellos mismos, bueno, creía que no solo era una buena idea hacer tal cosa, sino que era tu responsabilidad hacerla. Una total recomendación por donde se le vea. Ultimate Spider-Man Poder y Responsabilidad. Adquiéranlo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.